Amigos de Todo y Algo Más, en estos momentos estoy muy bien acompañada, pero de manera virtual, gracias a la tecnología. Estamos acá desde el condado del Bronx, en la ciudad de New York, en contacto a través del Zoom con el doctor Pantaleón Mieses Reynoso. Él es doctor en leyes, especializado en Derecho Procesal Penal. También fue fiscal desde el 2008 hasta el 2015 en la ciudad de Santiago. Y actualmente es catedrático de la Universidad para Adultos UAPA, que es una universidad que da clase físicamente, o sea, de manera presencial, pero también virtual. Acá en los Estados Unidos hay un grupo de jóvenes, de personas, tanto jóvenes como adultos, que estudian virtual a través de la Universidad UAPA. Doctor, ¿cómo usted se siente? Gracias por estar con nosotros. Excelente, excelente. Agradeciendo la invitación a este prestigioso programa tan interesante de Todo y Algo Más. Nos gusta mucho el concepto que tienen de variedad y hoy compartir con el público, con los redentes, con los televidentes, compartir mensajes interesantes, informaciones interesantes, sobre todo en el caso del derecho procesal penal y del derecho penal, que es nuestra especialidad y que tanta atención ha concitado en los últimos días con estas medidas de coerción que han solicitado las autoridades dominicanas a los casos de corrupción. Precisamente, primeramente dando el honor y el agradecimiento es mío por contar con una personalidad de la categoría suya. Precisamente debido a lo que ha concitado a nivel de la República Dominicana, el caso, y no a nivel de la República Dominicana, ese caso ha traspasado frontera, pero sobre todo nuestro país, el caso de la Operación Pulpo, donde, como todos sabemos, es un caso un poco delicado, donde están envueltos una serie de exfuncionarios, y que es más delicado aún, ha sido mucho más connotado a nivel social, porque dentro de ellos están implicados, y como figura principal está un hermano del expresidente Danilo Medina, al que se le acusa de ser el pulpo, estar enquistado en diferentes instituciones del Estado, haciendo uso de su condición, hacía uso de su condición de ser hermano, según dicen. Esas son las acusaciones. Sí. Vimos el caso de la medida de coerción en los cuales se le aplicaron cárcel preventiva por 3 meses. Entonces, hay mucha gente que no conoce bien sobre derecho. Entre ellos me incluyo yo. Soy una persona curiosa del derecho. Y hay mucha gente del pueblo que ignoran y creen que ya esas personas están condenadas. Por eso quise que usted estuviera con nosotros, porque yo quiero que usted me hable sobre qué es una medida de coerción, los pasos a seguir después de una medida de coerción hasta llegar a lo que es el juicio de fondo. Right. Lo que se conoce como juicio de fondo. ¿Y qué es un juicio de fondo? Son muchas preguntas al mismo tiempo, pero se la hago así para que usted sea quien la desglose, porque usted es la persona que tiene los conocimientos como doctor en leyes y especialista en el Código Procesal Penal. Sí, gracias, Liz. Así mismo es. Podemos empezar con la primera parte, que es ¿qué es una medida de coerción? Una medida de coerción es una solicitud que hace el Ministerio Público a un juez para asegurar que el imputado o los imputados que están siendo investigados se le imponga algún tipo de medida que permita que estos no se fuguen del proceso. Es decir, que estos permanezcan en el proceso mientras son investigados. Esta solicitud la hace el Ministerio Público, porque el Ministerio Público es el ente investigador, quien investiga los casos del Ministerio Público y se auxilia de las agencias de investigación, como por ejemplo la Policía Nacional, la DNCD,
entre otras agencias que lo acompañan. Pero quien hace esta solicitud es el Ministerio Público. Entonces, ¿qué busca el Ministerio Público con esta medida? Entre otras cosas, busca que los imputados o el imputado, una, no se evada del proceso; dos, que no atemorice a la víctima o posibles testigos, que es lo que se llama la obstrucción de justicia; y número tres, busca que el proceso sea de ahí en adelante vigilado por el juez de la instrucción. Tampoco él hace las cosas solo, sino que cada asunto que va a hacer dentro de una investigación debe solicitársela al juez. Por ejemplo, hay que solicitar un allanamiento, debe solicitarle una orden al juez. Se va a arrestar a una persona, tiene que solicitar una orden de arresto. Va a interceptar un teléfono, tiene que hacer una solicitud al juez. Es decir, el juez es, como el mismo código lo dice, el garante de los derechos fundamentales de una persona, que no se violente su domicilio, su privacidad, entre otros derechos fundamentales. En el caso, el llamado caso Antipulpo, como le han llamado, el Ministerio Público, adicionalmente a que estaba solicitando prisión preventiva para 11 personas, es bueno decir que la prisión preventiva es una de las medidas, son 7 medidas que establece el artículo 226 y la podemos enumerar: la presentación periódica, o sea, ir periódicamente a firmar un libro de presentación; el impedimento de salida del país; una garantía económica, una fianza; grillete electrónico; prisión domiciliaria y prisión preventiva. Son 7 medidas. De esas 7 medidas de coerción, el Ministerio Público solicita la que considere más oportuna, más proporcionales al caso. Y claro, nosotros en la República Dominicana tenemos un exceso de solicitudes de prisión preventiva, porque entendemos que la prisión preventiva debe ser reservada para los casos más graves. Y en este caso, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva para los 11 imputados de un año exactamente, para los 11. El juez, vamos a decir, sopesó entre esas medidas. Hay personas que le impuso prisión preventiva, no por 12 meses, sino por 3 meses. Hay otros imputados que le impusieron impedimento de salida del país y localizador electrónico. Vimos, por ejemplo, el caso de la hermana del expresidente, que se le impuso una prisión domiciliaria, grillete electrónico y garantía económica, o sea, la combinó las 3, para el juez hacer una distribución más equitativa de lo que son estas solicitudes de medida. No le pusieron prisión preventiva a todo el mundo. Nosotros entendemos que el juez hizo lo correcto porque balanceó, o sea, si todos los imputados no están acusados de lo mismo, sino que hay una participación mayor de una persona y una participación menor de otra, entonces no es justo que a todos se le pusiera prisión preventiva. ¿Usted cree que en el caso de la hermana de Danilo sería eso el caso de ella, tal vez la imputación era menor? Porque lo que calificó el juez fue de que por ser mujer, pienso que la cárcel es igual para hombres y mujeres, dependiendo del caso que se le esté acusando. No sé qué usted piensa. Así es. Y de hecho, es bueno decir que en el caso de ella, recordemos que ella era subdirectora del FOMPER. El director de FOMPER era Fernando Rosa. Entonces, ya decir que había un director y un subdirector en cuanto a responsabilidad, creo que ella tenía menor responsabilidad, porque se supone que el director supervigila a los demás y ella estaba por debajo, en este caso, del director. Quizá por la condición de ser mujer, no necesariamente, porque si una mujer mata a un hombre, se le impone una prisión preventiva igual, o sea, no sopesa entre si es hombre o mujer, sino por el tipo de caso. Pero él entendía que en este caso, y yo también creo que es así, las mujeres son están menos propensas a evadirse del proceso, son mucho más responsables, y también inclusive en el tema administrativo, y eso hay que darle ese mérito a la mujer es menos corrupta que el hombre. ¿Por qué? No sabemos, pero las estadísticas están ahí. Cuando ocupa puestos públicos, la mujer suele ser más transparente, más pulcra en el manejo de la cosa pública que los hombres. Una cosa es el plazo que el juez da para investigar el caso, y una cosa es el plazo que el juez da para que concluya la investigación o la medida. Es decir, en este caso el juez le impuso 3 meses de prisión preventiva a los imputados, pero le dio un plazo de 1 año al Ministerio Público para terminar la investigación, porque declaró el caso complejo. ¿Qué es un caso complejo para la ley? Un caso complejo es un caso
en donde hay un elevado número de imputados, un elevado número de víctimas, se trata de crimen organizado o se trata de algún tipo de tramitación compleja. En este caso, obviamente, hay un elevado número de imputados, 11, y dicen que esta es la primera parte que no ha terminado, es decir, que van a seguir más imputados. Y también hay un elevado número de pruebas. Señores, estamos hablando que en la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público habían 300 elementos de prueba. O sea, usted sentarse y leer, por ejemplo, esa solicitud de medida de coerción que tenía 296 páginas y 300 pruebas, no es fácil. Entonces, ¿qué es el caso complejo entonces? Lo que se declara complejo es la investigación. Y el Ministerio Público lo hace para tener tiempo de hacer una buena investigación, independientemente del plazo que tiene el juez para la prisión preventiva. Doctor, y si después que se envía a una persona, que se le aplica la medida de coerción a un caso, ¿significa esto que la persona es muy probable que sea sentenciada? O sea, no necesariamente.